Hola, vamos a ver congruencia de triángulos. Dos polígonos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y para verificarlo visualmente, deben sobreponerse y observar que coincidan todos sus lados y ángulos. Por ejemplo, en este triángulo, ¿cómo verificamos que es congruente con este otro? Pues si se enciman y coinciden sus lados y sus ángulos, sabemos que son congruentes. En esta otra figura, para verificar que es congruente con esta otra, solo se necesita encimarlos y ver que coincidan tanto sus lados como sus ángulos. Vamos a ver figuras semejantes ahora. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y no el mismo tamaño. Es decir, tienen ángulos iguales y lados proporcionales. Dos figuras son semejantes si su razón es la misma. Por ejemplo, tenemos este rectángulo que tiene como medidas 6 centímetros y 3 centímetros. Este otro rectángulo tiene solamente una medida y le hace falta la otra. Solamente tiene o conocemos la medida de 3 centímetros. Ahora bien, para sacar la medida del otro lado, vamos a comparar sus dos bases. La base del rectángulo grande, que es 6, sobre la base del rectángulo pequeño, que es 3. A esto se le llama razón. Ahora vamos a formular otra razón que tenga la altura del rectángulo grande y la altura del rectángulo pequeño. Observemos que el 3, este 3 que pusimos acá, lo pusimos arriba. ¿Por qué? Porque este 6 también está arriba y es del rectángulo. Ambas medidas son del rectángulo grande. Abajo van o pusimos las medidas del rectángulo pequeño. Entonces, tenemos 6 sobre 3 y 3 sobre la incógnita. Y la incógnita es el valor que nos hace falta, que es el lado del rectángulo. Para poder sacar la medida del rectángulo pequeño, tenemos que multiplicar 3 por 3 y el resultado dividirlo entre 6. Así entonces el resultado es 1.5. 1.5 centímetros entonces es la medida de la altura del rectángulo pequeño. Ahora bien, ¿cómo sabemos si estas dos figuras son semejantes? Bueno, comparando sus dos bases, dividiendo sus dos bases, es decir, 6 entre 3. Si hacemos esta división, el resultado será 2. Ahora vamos a comparar sus dos alturas, 3 entre 1.5. Si hacemos esta división, vamos a obtener 2. Como nos salieron el mismo número, es decir, fue constante, al comparar sus bases obtuvimos 2 y al comparar su altura obtuvimos 2, bueno, estos números se llaman razón de semejanza. Esto quiere decir que estos dos rectángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque obtuvimos el mismo número al comparar sus dos bases y sus dos alturas. Bien, pongamos otro ejemplo. Tenemos este triángulo con medidas de base 9 centímetros y de altura 6 centímetros. Tenemos este otro triángulo que tiene únicamente
como base 4.5 centímetros. Ahora vamos a sacar la altura de ese triángulo y como lo hicimos en el ejemplo anterior, comparamos las dos bases, 9, que es la base del triángulo grande, y 4.5, que es la base del triángulo pequeño. Hacemos otra razón donde comparemos las alturas. 6, que es la altura del triángulo grande, y x, que es o será la altura del triángulo pequeño. Y entonces dividimos y multiplicamos 6 por 4.5 y el resultado entre 9. Nos dio como resultado 3. Y ese 3 será la altura del triángulo pequeño. Ahora vamos a verificar si estos dos triángulos son semejantes o no. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, entonces dividimos 9 entre 4.5, que recordemos que son las bases de los triángulos. Si dividimos esto nos va a dar 2. Ahora vamos a dividir las alturas, es decir, 6 entre 3. Y nos dio 2. Si se dan cuenta, nos dio el mismo número en ambas divisiones. Esto quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Ese número se llama razón de semejanza. Espero les haya servido. Bye.